buenas tardes a todos. Retomamos después de las vacaciones, retomamos el ciclo de detrás de la obra con el objetivo de seguir conociendo a todos los artistas que tenemos en la Sarquía y profundizar un poco más en su trabajo, en su trayectoria, mucho más allá de lo que podamos ver en una simple exposición. En este caso pues contamos con Carlos Ariza y con su hija Mabel. Así que como siempre, pues como es un coloquio y pasar un buen rato, después abrimos el turno de preguntas para lo que queráis, así que ya os dejo con ellos dos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. A ver lo que sale. Bueno, yo antes de nada he escrito unas palabras para él, ¿vale? A modo de presentación, siendo lo más objetiva posible, porque esto es difícil. Y bueno, voy a hacer la presentación de él y ya pasaríamos a ir viendo las imágenes y las preguntas que le he preparado, ¿vale? Bueno, estoy un poquito nerviosa. Hablar de Carlos Ariza es hablar de dedicación, sacrificio, ilusión, paciencia, constancia y amor por el arte. Carlos es un artista consolidado, que siendo autodidacta ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la pintura, a través de su olivo, por ello conocido como el pintor de los olivos. Una persona incansable en su persecución de su única meta, dibujar, pintar y plasmar en su obra su visión más realista del mundo que lo rodea. Amante de los paisajes y de esos árboles centenarios, volcado con otra de sus pasiones, la Semana Santa, y dispuesto siempre a colaborar en cada proyecto en los que han contado con él. No menos importante es su larga lista de cartelería para ferias, romerías, carnaval, Semana Santa. Es una persona trabajadora, sencilla, cercana y servicial, amiga de sus amigos, enamorada de su familia y de su pasión. Carlos, mi padre, a través de sus plumillas ha elaborado encajes infinitos en blanco y negro. Ha sabido transmitir en sus lienzos el alma de los olivos, navegando en mareas de verdes y violetas, que te invitan a soñar inmerso en la delicadeza de cada trazo. Persiguiendo sus sueños, sus pinceles han ido más allá y han retratado imágenes de Semana Santa, reflejadas en composiciones minuciosas de Cristo y Virgen, donde cada detalle está enmarcado en el más puro realismo. Pintor polifacético, amante de la naturaleza y de cada rincón de su ciudad. Son innumerables las obras que nos ha regalado a lo largo del tiempo y que son el fruto de su larga trayectoria. Cada obra de Carlos es un sentimiento, cada trazo reflejo de su amor por lo que hace y cada pincelada emana desde lo más profundo de Carlos Ariza. Con estas palabras he querido resumir un poco de ti, pero vamos a pasar a conocerte a ti y a tu obra un poquito más. Muchas gracias. Yo, antes de hablar de mi obra, quiero hablar un poco de mis principios, porque hay algunos conocidos compañeros que conocen parte de mi vida, pero mi vida, tanto mi infancia como luego hasta los 10 o 12 años que empecé a trabajar, fue un poco complicada. Muy bien por mi familia, porque yo por desgracia me quedé sin padre con 4 años y pico. Mi madre se fue a vivir a casa de mi abuela paterna, las que estaban conmigo, que no querían que me diera el aire. Mi madre trabajaba, pero el luto le duró los 7 o 8 años, 9 que tardé yo en irme a trabajar. Tenía 4, o hasta los 12 años que me fui, empecé con 12 años. Entonces yo estudié en el colegio de Don Juan Herrera, en la Hostia, en Famaje, éramos fresas, con Pepe Cazamayor y unos pocos más de amigos que todavía viven, Carlos del Corral, José Manuel del Corral, muchos más compañeros. Y saqué los estudios primarios a los 11 años y medio, 12 años. Y cuando terminé los estudios primarios, pues tenía ya una colocación porque había que aprender un oficio para el día de mañana. La pintura... Como sigo hablando no me da tiempo a preguntarte. Es que la primera pregunta ya te la has saltado. ¿Me dices que hable de mi vida? No, yo te dije una palabra, yo te voy a preguntar. Bueno, pues pregúntame. Vamos a volver a tu niñez, que tú ya estás en el colegio, a tu niñez. A mi niñez. ¿Y en qué momento tú sientes la necesidad de coger un pincel? Bueno, yo lo primero que hacía hasta los 10 o 11 años, casi siempre, era dibujar, porque dibujábamos en la escuela, a lápiz de color, tal y cual.
Y con 10 o 11 años ya me iba a la carpintería de Viruta, que era muy conocida en Vélez, que era familia de mi abuela, y ahí me preparaban unos listones y una historia, y yo me los llevaba y los montaba allí a mi manera, y las sábanas que me sobraban a mi abuela y eso, pues las recortaba, las montaba, y cuando no, pues el saco me se pintaba mucho. Los compañeros mayores los sabrán que se pintaban el saco. Entonces me iba a la droguería Fernandito, de Antonio Valdés, la teníamos allí en la Plaza de la India, y del colegio, ahí está Pepe Castamayor, y estamos todos. Y compraba por los pigmentos que había en aquel tiempo en acrílico, el Banco España, pigmentos rojos, lo que había, y solía pintar en acrílico, a pintura al agua, que es lo que, porque el óleo llegó tarde a Vélez y a mi edad también la cosa, había poco dinero, y entonces pues había que trabajaba el acrílico. Y no sé si seguía hablando, sigo hablando. Entonces, entré en Renao con 12 años y en el 65, a los 14 años por ahí, conocí a Jurado Lorca. Entonces, con Juan, que también le gustaba mucho la pintura en aquellos principios, cuando íbamos al Trapiche, entre el Trapiche y Vélez, en mi casa estábamos fritos de llegar a los inspectores para que el cabello nos echara. Cuando nos echaba, nos íbamos a pintar. Y ya pues también hacíamos 4 cosas, y allí fue donde conocí también a Rafael en aquel tiempo, en el año 75, en el Trapiche. Y la cosa siguió, seguí haciendo cosas a color ya con óleo y tal y cual, en todas las subastillas que había, entonces estaba frito por hacer un dibujo, un cuadro, lo que sea, para que la gente lo viera, y lo daba, para que se vendiera. Eso yo creo que ha sido la trayectoria de casi todo. En aquellos principios, lo que tú hacías estaba frito porque lo tuviera tu vecina, tu vecino, lo que había. Cuando ya el trabajo se hizo de más horas y más cosas. ¿Eso cómo compaginabas el trabajo con las pinturas? Pues las pinturas tuve que empezar a hacer dibujos, porque ya pintaba de noche, porque tenía tan poco tiempo de día, que mi maestro que tenía yo en el taller, le daban las 12 horas de la noche y estaba trabajando. Era autónomo, y como yo estaba con él, pues tú me dices a la hora que terminaba. Entonces sábado y domingo pues empecé a dibujar a tinta, y es lo que hacía, dejé un poco el color y empecé a dibujar a tinta. ¿Y por qué utilizabas como primera técnica la tinta? Porque pintaba... Porque al pintar de noche, el lápiz y la tinta no es lo mismo que el color. El color, aunque tenga una buena luz, que en aquel tiempo no la había, luz ninguna. Ahora tiene luz día, tiene otro, tiene otro. Pero en aquel tiempo no la había, pues había que empezar a hacer tinta china. Aquí hay algunos cuadros de, por ejemplo, este del 84. Y son de esa época, de Plumilla. Que salieron varios pintores, lo pintaron. De unos grabados que había del terremoto, pues hay varios que hice en el 80 y algo, ¿no? Sí, ese es del 84. Porque yo siempre he hecho libros, aunque sea tinta, ¿no? Y ya estoy haciendo comillas hasta mi primera exposición. ¿Tu primera exposición? ¿Cuándo fue? Pues hice varias colectivas en una sala que tenía Rafael Heredia, pequeñita, donde montábamos los marcos. Y entre ellos, pues, a lo mejor con el campesino en aquel tiempo, con los que algunos eran mayores, otros de la misma edad, con Carmen Jiménez, con los que había en aquel tiempo, pues hacíamos 4 colectivos y dos veces estuve ahí en colectiva, creo que fue. ¿Y tu primera exposición individual? Mi primera exposición individual. En la época de la Plumilla era siempre colectiva, ¿no? Bueno, colectiva, y la primera exposición que hice, cuando hice lo de Rafael Heredia, era colectiva, porque también no tenía mucho tiempo. Ya. Después pues empecé a preparar otras cosas. De todas maneras, en aquella época también te presentaba ya a concursos, estuviste participando en algún concurso, ¿no? Que recuerdo yo, que yo era jovencilla, pero ya me acuerdo que te dieron un premio en Málaga. Y yo llegué a Málaga con un dibujo un dibujo con un trabajo enorme que saldrá ahí, y había un pintor conocido mío de aquí, de la zona, que cuando llegué con la plumilla montada nada más con un filillo y un cristal, me dijo: ¿tú dónde vas con esto? Tú sabes que los concursos de pintura son todas pinturas planas, historias de esas, estamos hablando de los años. Y mira tú por dónde, pues me dieron una placa del primer acceso, gané el primer acceso en el dibujo, y me permitieron que me trajera la obra. Entonces, ¿seguimos con la primera exposición? Claro, sigue. No, es que ya me rollo. Sigue, yo te corto. Tuve mi primera exposición en el 97 en la Casa de Lario, en Torredemás. Y ahí llevé una colección de dibujos que Paco Hernández me escribió el catálogo, y entre ellos la Marina Mi Josefa esta,
que al final la compraron unos vascos en aquel tiempo y se la llevaron para el País Vasco, entre otros, ¿no? Y allí pues llevé una cantidad de horas y tuvo la cosa bastante Aquí bien. están saliendo también imágenes a plumilla de Tuve mucha suerte. encargos de humildad, Bueno, es sentencia. que yo de siempre en las cofradías, esto me lo encargo Sentencia por una portada de un libro, y esto pues se lo regalé también a la Cofradía de la Humildad para unas láminas que hicieron para los horquilleros, para los hermanos y toda la historia de esa. Todo eso prácticamente, la cartelería y todo eso prácticamente ha sido todo donado, ¿entiendes? Son dibujos de pluma que eran grandes, ¿eh? Eso tiene unas dimensiones. Sí, esta fue un Lo mismo encargo. que estos, de 1 metro y pico de papel caballo por los 80-90 que tenía el papel caballo, y aquello igual. Entonces, Esta la era- red esa que no tiene una mancha de pincel, es todo de tinta china con la pluma, y tiene un trabajo horrible, ¿no? Con el suelo. Esto tenía también un poco de técnica mixta, tenía un poco de color, tenía de tinta de color. En fin, esto es de Torres más antiguo, de un grabado que lo saqué yo, y le compuse 4 cosas de las redes y esas cosas, y se hizo. Esto estamos hablando de grandes dimensiones, de la figura y todo eso. Esta obra no tengo ninguna, porque cuando hice la... Bueno, después seguimos. No, Ya preguntarás tú, pues, ¿eh? Hombre, Vamos en el tiempo. esto ahora no es mismo vamos en el distendida, es tiempo. una cosa distendida, que no es rigurosa. Ahora mismo ya vamos está. en el tiempo, no vamos a pasar. Pues ya está, ya está. Vale, bueno, entonces llega un momento también en que a lo mejor te relajas un poquito más ya en el trabajo, Sí. tienes un poco de más tiempo y empiezas otra vez con el color. Te encargan este mural que estamos viendo ahora mismo, Y un momento que que es doné- cuando empiezas a trabajar el color. que doné a la Peña Zarquía, que está en el escenario de la Peña Zarquía, que está muy mal por una foto antigua, Pero sí, pero ahí. vaya, allí está que se puede ver, salen todas las cosas que hace la Peña Zarquía en el escenario. Y entonces ya te embalas con el color y vienen los primeros carteles. Ya lo que pasa es que la tinta, yo se lo decía a Claudio, y aquí hay una pila de compañeros, la tinta, a la persona que dibuja tinta, le da mucho disgusto, porque a mí me pasaron unas pocas de cosas. Yo me acuerdo de una también. En una obra que me encargó el doctor Hidalgo, que es el oculista que tiene clínicas malas y todo eso, que después me compró varias y las ponía, el cuadro lo hacía en tarjetas de Navidad para felicitar a los pacientes, pues con la obra casi terminada ya, era de Santa María, que no sé si se verá por aquí, como con una paloma en lo alto, que le eché mano a mi amigo Pepe Casamayor, que está por ahí, para que me dijera cómo hacía un palomo pesuguero de eso que hace él, y lo puse arriba, cogí, hombre, la realidad, y lo puse ahí como con una cinceta de esa cogida, en el que no sé si ha salido el cuadro, ¿eh? No. No. Y se me manchó, bueno, Es que son es que tantos. no sé dónde dirigirme, es que, y se me manchó en la parte baja, entonces llamé al doctor Hidalgo y le dije, ¿viste? Que el cuadro lo tengo listo, me gusta verlo porque haciendo una especie de flores, esa imagen de ese cuadro yo creo que lo hemos pintado todos, porque hemos visto ya de eso, había unas postales donde salía el pitón y salía, bueno, pues yo le puse una paloma arriba y que ahora se verá, y se me manchó la parte baja, me cayó un borrón. Y le dije, mire usted, esto yo lo puedo dar con la cuchilla o algo, que se trabaja mucho la plumilla con cuchilla, con eso. Digo, pero para que quede mejor tengo que cortarle un trozo de 10 centímetros. Y él me dijo, tú haces lo que te dé la gana, pero el cuadro lo quiero yo. Entonces le corté un trozo por abajo, porque siempre que se mete la cuchilla, el papel caballo es muy bueno, porque admite todo, pero cuando tú lo sabes que has tocado ahí, el que sabe mirar las cosas sabe que está tocado ahí. Entonces, pues ya está, pues fue uno y entonces hablando con Claudio, yo le decía, Claudio, es que la plumilla es muy ingrata, tío, es que te hinchas de trabajar y luego después por nada y menos, y el color te da una libertad que no veas. Y por eso más que nada, pues también empecé con el color. A trabajar. Que no quiere decir que no haya hecho dibujos después, por encargo. Claro, posteriormente. Aquí hay una representación de los primeros carteles que realiza, de Veladilla, Peña Sí. Sarquía. Fue en el 96. Esto, de lo que, no sé si lo he contado al principio o no, pero yo no salía ni a la puerta de la calle, porque no tenía quien me sacara. Mi madre trabajaba de día y de noche, trabajaba en una cosa que le llamaban antes la faena, que los más mayores sabrán lo que era, que no es como ahora que hay almacenes, allí llegaban camiones de Avisuela, pues la llamaban a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana y allá que iba. Trabajaba en todo porque la casa hacía falta. Entonces, pues yo añoraba mucho los cochecitos, los carritos, la historia de... Por ahí pasaba yo muchas veces cuando iba a un kiosco que tenía un tío mío, que en la casa donde yo me fui con mi abuela también vivía un tío mío, que estaba soltero,
y no regentaba, trabajaba en un kiosco en la Plaza de las Carmelitas, esto que cambiaron de sitio. Entonces ese era mi camino en la niñez, de ir el Paseo Nuevo, que lo he pintado ya varias veces, y el tema de las cometas era una cosa así muy infantil que yo quise reflejar en el cartel. Un poquito de añoranza. Sí, un poquito de añoranza. Tengo para escribir un poco de libro, lo que pasa es que no voy a escribir ninguno porque si no, pero vaya historia para contarnos ya. A este otro de la Este es el San Miguel, también con el caballito y una cosa muy representativa que me acuerdo. El arco que ya no está teníamos, histórico. que Ya. donde nos reuníamos la juventud Eso siempre. ya es historia. Este es el cartel de Capilla, que tan divino. El cartel de la Virgen de los Remedios, que tuvo también una anécdota. El cartel de la Virgen de los Remedios tuvo también otra anécdota. No, cuéntala. El cartel de la Virgen de los Remedios no era así. El cartel de la Virgen de los Remedios lo tenía yo prácticamente. Yo presenté a Claudio en Cabrilla, porque tenía que. Entonces Claudio hizo un vestido rociera, así, una historia. Y cuando Claudio me enseñaba el cuadro para que yo lo presentara en Cabrilla, en aquellos años, digo, y yo he hecho también una cosa así parecida como esto que un montón de esto que utilizan los toreros, una cosa de esa con la Virgen de los Remedios, con un óvulo, tal y cual. Y llegué a la casa, que fue cuando tú. Y lo quité entero. Lo quité entero, aquella. Bueno, vino Pepe Luis Conde a verlo, que me unía mucha amistad ahí, conmigo se portó de maravilla siempre. Y le encantó. Cuando le dije que el cuadro lo había borrado, lo primero que dijo, que lo decía mucho, que yo la gran puta está eso. Eso lo decía él y así en tan paso. Entonces, pues digo, esto lo tengo que cambiar. Entonces planifiqué de hacer una cosa sencilla, porque me cogía tenía que entregarlo, es que tenía que entregarlo en varios días. Y pintando como pintaba de noche y eso, pues me faltaba tiempo. Entonces hice una especie de pues, fuera un lienzo y unos balitos con la Virgen y el paisaje mío de siempre, y ahí se quedó el cartel. En el año 2002 creo que fue, por ahí. No sé. El año no me lo sé. La verdad, pero sería por ahí. Este fue el 2001, este sería el 2002. 2002. Una composición. Después viene uno también que sé qué significa algo para ti, de carnaval. Hombre, Porque cuéntanos la historia de ese cartel. el cartel este me pone los vellos de punta, porque el cartel este, en la Peña Zarquía, desde siempre, yo fui uno de los fundadores, era el número 5 de socios, pues se hace el carnaval en Vélez, lo sacamos nosotros prácticamente. Y había un señor, un socio, un compañero mío que vivía en Sevilla, de allí, que era rotulista de esto de valles publicitarios y cosas de eso. Entonces cogió el tema, hacer la cartelería él todos los años, y de un año para otro siempre la tenía eso, siempre la tenía eso, siempre la tenía eso. Y hablaban conmigo algunas veces, algunos, porque tú sabes que en todos sitios van pasando presidentes y juntas de gobierno, de directivas nuevas y tal y cual. Y entonces pues llegó un momento que uno de ellos me dijo, Carlos, ¿por qué no vamos viendo a pintores y cosas de esas, que vayamos teniendo firmas de gente que no sea que hay 18 o 20 carteles ya de Manolo? Y yo le dije, bueno, pues yo busco a alguien. Y cuando fui para buscar a alguien me dijo, no, el cartel lo vas a hacer tú. Digo, ¿yo cómo voy a hacer el cartel? Yo tengo que llamar a Manolo y hablar con Manolo. Llamé a Manolo y me dijo Manolo que el cartel lo tenía preparado. Digo, entonces yo no hago ningún cartel. Entonces ahí hubo una historia. Y al final, pues Jurado Lorca, creo que fue con Hidalgo, salieron, tú saliste disfrazado con Juan. Hombre, yo sabía que el primer premio. Yo sabía que habían salido disfrazados con la ropa esta, sin parecido. Y entonces pues hablé con la Oliva, que me une bastante amistad, la mujer de Jurado Lorca, y me pasó las fotos y se parece hasta en la cara. Y hice una cosa a colores planos, porque uno también sabe tocar los colores planos. Cuando empiezas a hacer una cosa más realista ya la has manchado en plano. Por regla general. Carlos, estuvimos una semana, yo estuve haciendo el mío una semana en mi casa y él otra semana. No me extraña, no me extraña. Nos dieron 10.000. Yo creo que tengo fotos de los dos. Lo bajamos después en dos paellas que invitamos. Es prácticamente todo a colores planos, con el cartel del carnaval ahí. Eso fue en el 2009, ¿no? ¿2009? No, 3. El 2003, ¿no? 3. Y 2003. Y es que como eso tanto, pues me lío ya, tío. Me he traído la nota, pero al final no me hace falta. Y utilicé los colores planos todos, el rojo acrílico con 4 manchas de óleo prácticamente, y ya está. Y plasmé pues la ropa que él llevaba y con la cara como iba, igual que iba, que Antonio se tiene que acordar, tiene fotos de eso.
Sí, y ahí pues se hizo el primer cartel de carnaval que hizo un pintor en la peña, ¿sabes? Carlos fue homenaje a Miró. Ah, Miró. Porque 2 años antes estuvimos en la Fundación Miró, en Barcelona, y aquello fue, y le hizo un homenaje a él. Una idea y yo hice preciosa. también otro homenaje a otro, no sé, Porque un homenaje. Yo cuando me tocó hacer cartel, lo primero que se me vino a la cabeza, porque había tantos carteles, Sí, que lástima le pongo yo al autor del cartel de este año. Voy a hacer un El homenaje. autor del cartel de este año, que me va a tocar presentarlo a mí, que va a hacer una maravilla, mi amigo Rafael, pues cuando tuve allí 20 carteles, o 22, no sé cuántos años ya, y dije, bueno, así que hago yo. Entonces yo rompí un poquillo, lo hice más grande también, lo hice hasta más dimensiones, porque a mí los carteles me gustan dimensiones grandes. Hay de tamaño de metro por 60, 90, no me acuerdo. Y le hice un homenaje a Juan Jurado Lorca, que para mí era un amigo admirado, añorado bastante porque me une mucha amistad a la familia y él, que fueron unos pocos de años que estuvimos trabajando juntos en Renault, se puso amarillo y dejó de pintar y ya, o sea, dejó de estar en el taller y se puso, el padre le dio ponte a pintar, los demás no teníamos esas posibilidades. Bueno, después tenemos el de la Virgen del Carmen, que también sale aquí, que es posterior, pero como estamos hablando de cartelería, pues lo hemos puesto ahí junto con el carnaval. Este es de la romería de Torre del Mar, Sí. que estando en Fitur presentando el cartel de 2020, pues por el 2020, Jesús Atencia habló conmigo y yo le dije que yo ya no hacía más carteles, lo mismo que digo todo el mundo, pero después... Y tú no tienes que hacer cartel. Digo, no, yo no hago ya ningún cartel. Además, yo he hecho el cartel de la Virgen del Carmen ya de Torre del Mar, que lo hice también, que hasta atrás por ahí. Y yo no hago yo más carteles de romería ni historia, que yo tengo muchos carteles de eso, después unos pocos más. Y entonces, pues, vale. Y a las 2 semanas me llamó, vente para tener de alcaldía. Y dije, el cartel lo tiene que hacer. Y ya, pues no, me pude decir que no. Entonces hice el más ahí con una medalla arriba, distinto también a lo que tenía, en fin, y le hice el cartel de la romería. Y también por la época, volviendo un poquito atrás de carnaval, recuerdo yo que te llevaron a Málaga porque te hicieron un encargo el ayuntamiento. Aquello fue... Ah, bueno, aquello era... Aquello yo me lo recuerdo, vaya. La Consejería de Turismo. Con los Es que tiene una mucha historia que la gente la desconoce. Bueno, haz un resumen porque... La Consejería de Turismo en aquel tiempo pues pensó en hacer un abanico y presentarlo en Fitur. Y le hice el cuadrito para hacer los abanicos y estuve filmando abanicos 2 días, me parece, en Fitur. La jornada de mañana estaba María José Roberto y ahí está... Y ahí tuve el escrito de los periodistas, en fin, y allí pues no había... Oye, que eso es, no otra de las, dentro de los, aparte de los cuadros y toda tu obra de cartelería, los abanicos que... También que también, eso, muchos abanicos no tengo documentación de prácticamente ninguno, muy poco. Que es una fotillo. Un poco, sí, pero muy antiguo ya, hay más. Sí, pero estos son más recientes. Después esos otros más recientes. Este es el más reciente. Este fue el que le hice a mi nieta para la feria de septiembre. Este es el más nuevo. Sí, el que le hizo a Laura para la feria de septiembre. Porque eso, todos de compromiso y de amistades. Lo que pasa es que hoy en día ya no se encuentran abanicos. Hay gente que me lo han pedido, yo se lo hago y no pasa nada. Pero un abanico en condiciones, es que lo que tú haces ahí en acrílico, como yo lo suelo hacer en acrílico, pues pinto en la vareta, la preparo tal y cual, pero eso tiene la validez de un cuadro que tú ya no quiero que se me entienda más. Un cuadro que la tú lo vendes en 250 euros, le hace a una persona un abanico, yo se la regalo muy gustoso, pero no le dan la importancia que tiene eso. Tú me entiendes, ¿no? Sí. Es la pura realidad. A mí me decía mi hija, cuando pones en el mercado o en el otro lado, ¿por qué no haces abanico? Digo, porque el abanico distrae la atención de la persona. Yo lo veo de esa manera. Que yo no ha salido ahí, no he ido a dar, he donado todo. A Proyecto Hombre, a Cáncer de Mama, a todo lo que ha salido desde hace muchísimos años. Todo el que me pide algo, ahí estoy. Pero después te sabe mal de que tú le hagas un abanico a alguien que me tenga un cuadro encargado y que ponga en el 2017 en San Francisco y que no me compre el cuadro porque se haga montar el abanico que le tocó en la risa del huerto. Claro, tiene el cuadro más económico, no tiene un regalado. ¿Entiendes? Es que es la pura realidad. Claro. Así es. Bueno, también hay gente que recorta de las ilustraciones de los libros las cosas y las enmarca y te copia y porque Bueno, eso hay de hay... todo. También mira otro tema, el tema de tus colaboraciones con los colegios. Ah, esto fue en la escuela de Laura.
Este, por ejemplo, fue en el colegio de mi hija, de Andalucía, y tú le hiciste... Hicieron un homenaje a Andalucía y me pidió Sí. que le hiciera un dibujo. Y después me tiré allí 2 o 3 días en la pizarra dibujando con los niños y tal y cual. En Salvador Rueda. Le regalé el dibujo este, y que lo tiene mi nieta, por cierto, y le hice a ellos uno que lo tienen montado allí en los pasillos del instituto. Después Salvador Rueda vino después. Sí, Salvador Rueda fue después. Que también estuviste allí También dando estuve una allí un par de clase. días o 3, como Hidalgo ha estado unas pocas veces y como los demás compañeros ahora han estado, dibujando y con los niños, explicándoles la obra y tal y cual, y después dejé otro dibujo en acrílico allí. Y mi nieta está muy callada. Tu nieta está encantada escuchándote. Está cantando. Vale. También, mira, ilustraciones, estos son ilustraciones de qué es esto, cuéntame. Bueno, esto es el amigo Antonio, que está por ahí. Ahí está. Antonio Cerralo, que me dijo que quería que le hiciera los dibujos para el libro este de poemillas marineros, y se lo hice con mucho gusto y orgulloso de poder estar en el libro de él. Después hice varias aportaciones también a libros que se hicieron de Arne, que yo creo que todos los compañeros dibujarían. Y Manuel Berenguer, que hizo un libro de Vélez. En fin, cada vez que me ha pedido alguien algo, pues le he hecho un dibujo. Muchas tarjetas de boda, muchas tarjetas de... ¿Eh, Antonio? Muchas tarjetas de boda, muchas cosas antiguas. Y de Navidad, a todo el que me la ha pedido, a las cofradías. ¿Sí? Bueno, ahora empezamos con el tema de las cofradías, porque esto tiene un punto aparte, porque hay que dedicarle un tiempo especial a todas las aportaciones a la cofradía y Semana Santa. Entonces, ¿cuándo vienen tus primeros encargos de Semana Santa? ¿El primer encargo de Semana Santa? El primero, el primer cartel de Semana El Santa, primero creo que no fue- fuera oficial. Creo que fue en 2005, la salida procesional del Huerto de Desamparado. Ahí está. Ese fue en 2005. Que lo hice, desde entonces me une una amistad grande a ellos, porque todos los años, aquí está Lidia que le ha hecho el cartel, y Begoña, desde 2005 pues prácticamente todos los años le hago compromiso a algún amigo o a algún compañero o algo para que le haga el cartel. Últimamente están empezando a pagar algo ya, porque los carteles los hemos hecho los pintores casi todos por la cara. Es la realidad, hay que apretar la clavija porque eso tiene un gasto, y ahora cuando llegue a la agrupación te diré lo mismo, que llegó el momento en que dije, tío, Que le guste. ¿eh? Que le guste. Lo mismo que te dicho lo del abanico, Que no te le digo, gusta ya, y, hombre, lo mismo que te digo lo del abanico, te digo lo de los carteles. Tiene que parecérsele, como no se le parezca, están perdidos después de que lo arreglamos. Eso. Ahí, Coronado fue posterior a 2007. Coronado fue el 2006. 2006. Después Fermín Domínguez, el hermano mayor de la Manita. Después Estandarte. Esto es el Pecado de Cabrilla, el estandarte que fue sirvió de cartel 50 aniversario de Dinaceli y Magdalena. Y Y llega el primer cartel oficial el cartel oficial. de Semana Santa. Esto fue... Que eso sí quiero yo que cuentes, porque habrá gente que no lo sepa, cómo fue el encargo ese, Esto fue una porque fue una sorpresa para ti. una sorpresa muy grande, porque yo pasó lo mismo que cuando lo hizo Antonio Valdés en 2015. Llevaba desde el 2005 haciéndole los carteles, y las cofradías tienen una etapa en que le toca el cartel oficial que representa a todas las hermandades, a todas las cofradías. Entonces, en 2004, en 2010, ¿no? Sí, en 2011. Lo mismo. En 2010 le dije yo a ellos que la Junta de Gobierno se encargara, era cuando estaba José González de presidente, se encargaran de buscar el pintor de este año, que yo me quedara fuera de que yo no iba a hacer cartel oficial, porque yo no me voy a nombrar yo a hacer cartel oficial. Yo era el que busco los pintores todos los años, y ahí están ellos de testigos. Pero, bueno, pues vale. José González, que tiene tarea, fue presidente de la agrupación muchos años, bastante amigo. Una noche, ahí había un bar que no sé si sigue estando, en el Carmen. Tienes que salir más guapa. Bueno, lo han quitado ya, ¿no? Bueno, un bar que había en la bajada de donde está el Carmen, una bajada de unas escaleras que hay ahí para abajo, ahí había un bar, un restaurante. ¿Eh? No, pero el Conde no. Era abajo. Era más abajo, del todo. Era por la escalera que se sube a la casa más del puerto. Bueno, Era como un pavo. pues me dijo en el teléfono anoche, no sé si era a las 12:30 a la 1, y me dice, oye, y digo, ¿qué pasa, hombre? No me has despertado.
Dice, no, vente para arriba, que queremos tomar una copa contigo. El hermano mayor del huerto. Y le digo a Pepi, yo no voy. Que yo a esta gente la conozco y esta gente me van a liar a mí. Que me lío. ¿Y por qué no vas ahí? Tú no sabes nada, ¿no, Pepi? Ella no se acuerda. Y dice, vente para arriba. Que... Total, que cuando llego allí, tomando una copa, estaban ellos allí cenando, la Junta de Gobierno, vale, vale. Dice, ¿ya tenemos pinto para el año que viene para el cartel oficial? Digo, sí, que os lo vas a hacer. Dice, pues tú. Pero hombre, yo, es verdad, yo quería que lo hubiera eso otro, porque dije, no, el cartel lo haces tú, tal y pues bueno, vale, pues ya. Pensé en la idea de mi nieta que está ahí, que no ha venido, porque tiene ya 18 años, y le hice... Son anillos más. 17 años, bueno, 17 18, como tiene el cuerpo que tiene y cómo está. Y entonces pues yo hice un homenaje que lo hice público allí en el Teatro del Carmen, a la Juventud Cofrade. Entonces pinté a la niña con un ramo de oliva, haciéndole al Cristo, también un cartel grande, con mucha luz, con mi paisaje de fondo, y que me dio más rato mi hija cuando me lo presentó. Porque echate a llorar medio teatro, tío. Y yo también lloraba, tío, eso era. Echate a llorar medio teatro. Con que lo hice y gustó bastante. Me pasó una anécdota que os la voy a contar, es que tengo tantas, con Paco Hernández. Paco Hernández en aquel tiempo estaba maluquillo y él siempre quería ver lo que yo hacía. Yo cogía amistades con él a través de unos avatares que tuve en la vida y él se volcó conmigo, lo mismo que muchos amigos, lo mismo que Periscopio, muchas cosas. Y entonces él quería ver toda la obra que yo hiciera. Cuando hice el cartel oficial pues yo no lo avisé porque estaba maluquillo, estaba en el hospital, tal y cual, vale. Pues se presenta el cartel, se descubre, y lo veo de aparecer con el abrigo ese que él tenía, que iba arrastrando de esta manera, con Juan Cunini, que sube al escenario, y estaba Salomé Arroyo, que era la alcaldesa, y le dice a la alcaldesa, venía a putear a que no me ha avisado el cartel. Pero no lo pudo putear porque es una maravilla. Digo, muchas gracias, maestro. Y le di eso, pero tuvo el detalle ese que iba a florearme porque no le había dicho nada del cartel. Esa anécdota me pasó a mi compañero. Y ya está, y muy contento, gustó mucho el cartel y ahí está. Perfecto. Después, posteriormente, el año siguiente, hace otro oficial. Yo siempre lo digo, lo he dicho siempre, Antonio me conoce a mí de muchos años también, y Hidalgo, que cuando venía allí a la calle Carrasco, yo siempre suelo tener 2 caballetes en el estudio. Cuando tengo un encargo de cofradía o algo, que ha sido mucho, pues suelo estar manchando una cosa, que hay que ir manchando, como ustedes sabéis, los artistas, y después me liaba con los sacros, me tiraba planteándolo, y después me iba a mi olivo, a mis paisajes. Porque de los cofrades no se podía vivir. Hombre, es que se vive poco. Es la pura realidad. Aquí se ve también, este es el paño de Verónica que se hizo, ¿no? Vinieron a los señores nazarenos de Nerja. Mi hijo Carlos jugaba al fútbol en Nerja y el presidente del Nerja le dijo, oye, tu padre que pinta y tal igual, ¿por qué no nos hace un cartel para el año que viene? Y vinieron a verme la Junta de Gobierno, tomar café ahí en el lado, porque estuvimos tomando café, y me dicen que queremos que nos haga el cartel. Digo, mira, yo carteles no hago nada. Yo te puedo hacer un paño de Verónica, te puedo hacer algo, pero para que se procesionen todos los años, porque yo ya he hecho muchos carteles, yo siempre mi coletilla es la misma. Y yo quiero una cosa que se procesione. Cuando tú nos haces el cartel, lo firmamos que se va a procesionar todos los años. Y le hice el paño de Verónica y después sirvió de cartel. El paño de Verónica grande, que lo que habéis estado allí en la casa de hermandad del Nazareno se puede ver, que lo hice. El paño de Verónica, este también de sentencia. Por aquel tiempo hice también otro de sentencia. Sí, por aquí. Pero este no lo procesionan porque todos los años se lo hace un pintor distinto. Y lo van guardando, lo tienen ellos. De cartel hecho por la tarde. No, si es que son 34 o 35 bueno, los hemos que puesto hay. tampoco Los paños te han puesto los maderos, pero es que hay muchos. Que le hice a la Virgen de Rocío también la salida profesional en 2012. Y el de la Virgen del Carmen también, en 2013. Este era el que yo hablaba cuando me en su atencia me encargaba al otro y dije, pues yo le he hecho ya a la patrona vuestra uno y ya está ido. Pero y ahora, bueno, la siguiente pregunta es esa que tú la has contestado antes, que cómo seguías con tus proyectos de los olivos, compaginando las dos cosas. Bueno, que había que trabajar, bueno, tú sabes, lo has dicho antes,
que yo no había dejado de trabajar nunca. Que trabajaba hasta las 9 de la noche, a ustedes no lo veía. Cuando llegaba estaba todo durmiendo, me ponía a pintar, me tiraba hasta las 2 de la mañana. Y a las 8 de la mañana tenía una facilidad, me tenía que ir a trabajar porque había que darle de comer a 5, a 4 hijos y a mi mujer 5 y yo 6. Entonces había que trabajar. Y en aquella época no había perros. En aquella época no teníamos perros, Todavía no tenemos perros. Aquí están, estos son olivos, todos de algunas de las exposiciones también que ahora hablaremos. Sí. La mayoría de las obras estas no las tengo yo. Claro, eso Yo no está... tengo nada. De eso. Este lo vendí en una exposición en 2003. Sí, mira, aquí está esta exposición, es la de miradas, En Torre del Mar. en Torre del Mar. Esa fue en el 2013. 2013. Y la del 96 y la del 2003. O sea que en el 2012, mientras que estabas preparando Semana Santa, estabas preparando la exposición Sí, que se hizo en el 2013. Claro. Trabajaba fines de semana y de noche todas las noches. Otra exposición al año siguiente en el Hospital de la En el Sarquía. Hospital de la Sarquía también, porque fue cuando tuve el accidente del brazo. Me rompí los tendones y tenía allí 6 meses, 12 meses y algo, rehabilitación. Y me dijeron que porque no hacía una exposición allí tal cual, porque llevé 4 o 5 cuadros y estuvieron ahí puestos unos días en el Hospital de San. Y bueno, aquí viene una exposición que nos costó un poquito de trabajo a la familia que hiciera, hay que decirlo, porque eso de ir en el japonés y tener que estar viniendo todos los días y eso era un trabajo. Y además hay que hablar idiomas, y ahora quién va a vender los pagos. Yo tengo la verdad una familia encantadora, Es están que- aquí todos presentes esta noche, pero la verdad es que me han apoyado siempre. Entonces viene tu primera Esta es una de exposición. las que más usa y después En Nerja. todos me han apoyado. Mi yerno que está ahí callado, que me hace todo lo de internet. Ahí con la Hay que foto. nombrarlo porque no lo me floreo. Y hay que cobrar, claro. creo que- Lo acabo de contar. Pues eso, tu primera Fue- exposición, que tú tenías un poquillo de, vamos a ser realistas, miedo a ver cómo funcionaba aquello allí. Hombre, es que era hacer una exposición en Nerja, en la sala esa, y que necesitaba muchas obras, y que yo no sabía, yo había puesto aquí, por aquí, y después algunas colectivas y todas esas cosas. En Nerja puse yo una colectiva también de Proyecto Hombre en los años 60 y tanto. Cuando, Sí, pero tú cuando solo. puso Rafael Tú solo con 35 obras, o 38, y quedarte allí 15 días. y vienen los montar y extranjeros, desmontar, yo lo entiendo, y porque vienen- mi yerno me llevó la obra, ayudó a montarla. Ahora no puede. algunas fueron Ahora- una tarde a hablar en guiri, Algunas fueron como yo digo. unas pocas de tarde a hablar en inglés allí, todos los que llegaban, cuando no había problema. Yo tenía una tienda de enfrente y Y había le llamaba a la ¿Qué muchacha. voy a decir más o más? Había una musulmana que sabía inglés y claro, es que era inglés. Es que es verdad. Pero, La mayoría del público es y extranjero. iba y le decía, mira, que está este que me quiere comprar, porque había algunos que se lo llevaban debajo del brazo del tirón, que me quiere comprar un dibujo tal y cual, porque no te acercas y hablas con él, pues yo no me enteraba. Y la muchacha, cuando ellos no iban, pues estaba ella. Pues sí. Y la verdad que fue muy bien, en el año 2016, creo que fue en el 2016, Fue el 16. pues me fue estupendamente, no sé por qué, yo siempre he tenido mucha suerte en mi exposición. Y además estaba exponiendo en el 16 y te piden otros proyectos para un año fuerte. En el 2016 me salieron 3 o 4 cosas, 3 cosas, 4, no sé cuántos fueron. Hice, Haz memoria. sí, hice el segundo cartel oficial de ese homo, que la Virgen no salía, y porque todavía salía hace años por primera vez. Pero todo el mundo esperaba, los más cofrades arraigados, mi familia, mi Mabel y mi yerno y eso son del ese homo, que yo iba a pintar Cristo. Y yo, la Virgen estaba allí, que era guapísima, y digo, yo me voy a, porque no es lo mismo pintar a la Virgen o un Cristo, con todo mi respeto, los pintores están aquí y lo sabéis. Entonces, digo, yo voy a pintar a la Virgen y a ver los riesgos que corremos. Y hice un planteamiento, porque Hijano Conde, que en paz descanse, el amigo Manolo, hizo el cartel oficial que le tocó antes, porque es cada 6 años, cada 7 años, cada cuánto tiempo es, Javi, esto para las cofradías. Cada 19, somos 19. Cada 19 años. 18 te toca. Bueno, pero el primer cartel que hizo ese homo Lo que lo pasa es que cuando hizo hay un Hijano aniversario, Conde. puede ser que coincida. Sí. Lo hizo Hijano Conde. Entonces hizo una cruz con un penitente y un ovalito con el Cristo. Y yo quise hacerle también otro homenaje a él en el cartel y puse en la campana el dibujo que él había hecho en el estandarte que hizo los años anteriores. Entonces digo, pues yo le hago aquí un homenaje al Cristo
y pinto la Virgen. Cuando llegó con mi cielo y mi historia, con los azules eso y los otros que tenían los azules no se acaban ni para los ultramados oscuros ese, en fin, que cuando vinieron las juntas de gobierno siempre hay quien es más usaillo. Dice, ¿y por qué has pintado a la Virgen? Digo, porque el pintor quién es, soy yo. Y no os gusta, me llevo con el cuadro. Y sin cobrar. Y sin cobrar. Es lo que estamos hablando, lo que ha dicho Antonio, ¿no? ¿Y por qué has pintado a la Virgen? Digo, porque el pintor soy yo. La cofradía son 2 imágenes. Pues yo he pintado el Cristo Bajo, que es un homenaje a Manolo Hijano, que era también muy amigo mío, y he pintado a la Virgen, que sale este año, y he pintado a la Virgen. Y Hombre, es que era el año de la Virgen. ese año 17, pues salió la Virgen. Pero para ellos fue una sorpresa, para muchos. Después en el año 17 sigue haciendo cosillas. Este tiene tarea. Sí, este tiene tarea. Yo estaba preparando una exposición en el 17 que era, no sé si era la antológica, ¿cuál era? Bueno, que vendrá después. Estaba preparando una exposición y también, por esa fecha fue cuando hice yo el paño de Verónica, ¿no? Sí, es que Bueno, el estando mismo en la año. iglesia del Eceomo, allí en San José, llegaron 2 o 3 hermanas de la hermandad de la Virgen de los Remedios, conocidas, muy conocidas, ya mayores, y me dijeron que tenía que hacerle una pintura para el estandarte de la Virgen, que iban a montar un estandarte el año que viene. Entonces yo le dije, digo, yo no hago nada mientras que la hermana mayor no se reúna con la Junta de Gobierno y venga ella y me lo pida. Lo voy a donar, pero me lo tenéis que pedir que venga de la hermana mayor y que venga de con un nombre y con unas cosas que, hombre, que yo no puedo hacer una pintura, que ese óvalo es grande, ¿eh? No, vale. Se lo hice, se presentó en el cerro y con todo el tema de tengo mi placa, con todo lo que era, para lo que no era y todo lo que era y lo que deba de ser, y en la fecha que estamos todavía no lo han montado. Cada vez que me ve Angelines, eso está ya en conversación, que tengo que hablar con ella ahora cuando pase toda esta historia esta, yo hablo con ella. Y le voy a decir, lo he hecho público en televisión ya, o sea que me digo, le voy a decir que si la pintura hay alguien que no le gusta, pues yo cojo el que me la devuelva y ya está, porque yo lo hice para el encargo que me hicieron. A lo que tú decías, Antonio, de lo que son las hermandades y las cofradías. Eso tiene una harta de trabajo, bueno, lo sabéis ustedes. Y un óvalo grande, y lo hice con todo el cariño del mundo porque era para mi patrona. Y ahora lo han puesto allí en la sacristía, pero yo no lo hice porque estuviera en la sacristía. En la sacristía está el cartel de la romería. Pero yo todavía tengo un poquillo y tengo que hablar con ella y decirle, mira Angelines, porque ella se va ya mismo. Tuvo 4 años y ahora ya está terminando los otros 4 años. Estamos hablando de 2017 y estamos en el 25 para el 26. Y le voy a decir, es que lo he hecho público en la tele y por eso lo digo. Porque es que eso es lo que yo tengo, que digo las cosas como tengo que decirlas. Si no vais a montarles la pintura, me lo decís, en una bandera, en un estandarte, en la bandera que ponéis a los muertos encima, en lo que sea, con perdón. Pero si lo vais a montar bien, pero para que esté ahí la sacristía, me lo ruego, bueno, entre otras cosas, que ahora lo contaré después. Tuve que sacarlo en una ocasión y tuve que firmar más papeles que una hipoteca. O poder sacarlo de allí, del cerro. Una cosa que yo había donado. ¿Sigo hablando? No. Tarjeta de Navidad. Tarjeta de Navidad. Tarjeta de Eso Navidad. es, bueno, el mismo año, en el 17 también. Esto fue otro encargo que me hizo ya el Eceomo. Claro, a cada Como año. no pintaste el cartel a ese homo, pues. Claro, como no pinté el Eceomo en el cartel, este es un paño de Verónica muy sencillo, colores tierra y eso, porque a cada cofradía que le he hecho yo el paño de Verónica, que he hecho 3, depende de la cofradía, del colorido, lo otro, y lo hacemos en una cofradía más, digamos, más seria, no que la otra no sea seria, que no llevan protocolos, que van ellos muy... Todavía los mayores están ahí, que no ven. Entonces, pues lo trabajé aquí con 4 colores tierra y unas manchas rojas y tal y cual, y le hice el paño de Verónica, se presentó también en el año 17. En el año 17. Y en el año 17, bueno, También este fue un encargo. Este también fue del 17. Sí, este fue un encargo. Sí, este. Sí, claro. Este lo hice también en el 17. Mira tú resurrección. las cosas que hice en el 17. Madre mía, yo no me acuerdo de tanta cosa. Es que a cualquiera que le diga los carteles que tengo eso, y de esta casa en el 17 me encargaron el 75 aniversario del resucitado. Y también hice lo mismo que con la Virgen. También hice lo mismo que con la Virgen. También le tocaba el resucitado, pero no pinté el resucitado. Representé a la Virgen de la Estrella, que ahora Bardella ha hecho el estandarte, que ha hecho una maravilla.
así más a colores planos y no tal, pero y después puse el Cristo aquí abajo, pero con un penitente delante, con el cetro antiguo que tenía y con el banderín antiguo que tenía, y le hice esa composición con las letras y todo, que yo se lo hago todo, también en un cartel de grandes dimensiones. Este me lo encargaron en el 17 y se presentó en el 18. El 75 El aniversario. 75 aniversario. Y en el 17, pues también estaba ya maquinando, ya, bueno, ya hoy por esta época tú ya estabas dedicado a la pintura, porque tú ya no trabajabas. Yo no, Porque yo se no- jubiló muy joven. yo no trabajo nunca. Y No, tuve no. un accidente grande y la Te verdad jubilaste joven. me jubilé entre comillas porque el negocio seguía y los débitos y las carpas y las préstamos y todo eso que había que pagarlo. Pero vaya, claro que ya estabas dedicado que estaba plenamente. dedicado a la pintura. Y entonces en el año posterior se te ocurre qué? La exposición. Yo siempre he hablado con mi gente, esto que estamos haciendo aquí esta noche es una especie de repaso a mi vida. Yo siempre he hablado con ellos y me dicen, el día que tú te vayas de aquí, nosotros nos vamos a unirlo por ti. Entonces eso me lo decía mucho, mi mujer la primera. Y se me ocurrió la idea, en un miércoles santo, procesionando el huerto, como hemos ido nosotros, pues iba Cintia, que era la concejala de cultura que había en el ZOE, y le dije, mira Cintia, yo me gustaría hacer un poco tiempo antes había sorprendido alguna pedazo de exposición allí que también hicieron un catálogo precioso. Y yo vi la exposición de Hidalgo, los catálogos y todas esas cosas, y digo, yo quiero tener una referencia. Total, a mí me gustaría hacer una antológica con obras mías que tengo todas vendidas, de dibujos grandes, que han sido que han salido ahí de tinta y con todas esas cosas. Dice, pues, cuando tú quieras nos ponemos al habla. Entonces nos pusimos al habla y se hizo esta exposición con obras que recuperé, de Sevilla, de gente que yo, un jefe que había aquí de la Junta de la Seguridad Social, que era de Sevilla, me compró y con esa obra, las máquinas de coser esas que se han visto y todas esas cosas, pues hice la antológica con todos los carteles de Semana Santa, con los paños de Verónica, con los estandartes mayores y con todo. Había 80 o 90 obras en San Francisco, las dos salas. Y todos cuadros de, casi todos eran de colecciones privadas. Y esto todo de colecciones privadas. De ese me acuerdo yo, el de la palmera. De este Me acuerdo de los ladrillos de San Juan. De este hice, porque cuando hice el cartel de la Velaya del Carmen, que se perdió, el que me lo encargó fue Paco Toboso, en paz descanse, que vivía. Buenas tardes, amigo Manolo, muchas gracias por venir. Hombre, no llega tarde como siempre, ¿verdad? Estuvo en la exposición mía y vio este cuadro y me encargó otra torre de San Juan de distintas formas de estos de torre de San Juan, de estas eso luego grande, que le decía a mi gente que contara los ladrillitos porque era una cosa que era casi hiperrealista la tinta. Entonces pues de eso hice dos. ¿Y qué más cosas? A ver. Bueno, pues ahí ¿Qué nos está, queda? bueno, pediste el cartel también que hemos visto antes de la salida del huerto. Sí, todo Ahí esto. fue cuando pediste el de la Virgen del Remedio. Ahí fue cuando Ay, pedí, es que se ahí me pedí el de la recuerda. Virgen de los Remedios, porque iba a hacer, bueno, me llevé los carteles que tengo en la Peña Zarquía, del carnaval, lo otro, todo, una representación de mi obra, y cuando fui por la pintura me dijeron que la pintura que cómo me la iban a dejar, yo no tenía que haber quedado con aquello, yo le he dicho que la iba a barnizar o algo, y sí, palabra de Dios, pero las piezas de dos piezas siempre aquí. Total, que me hicieron firmar unos pocos de papeles allí para sacar la obra, y que tenía que entregarla cuando terminara la exposición. Y eso es verídico y se hizo. Yo tengo ganas de hablar con Angelina ya, porque la verdad es que tengo ahí, Ya que salió el tema. la verdad es que tengo ahí, es que estoy endemoniado, Sí, sí, entre la comillas, ¿eh? espinita. No tengo guardo tanto, pero cuando tengo que decir la verdad te la digo. Bueno, Y ya está, ya verás con ella. ya está. Y ya está, y Ella pasamos fue la que me lo encargó. al año este es el 19 y el 20, ¿no? No, 18, ¿no? 19. 19 y 20, más carteles. Como hice una cosa en Nerja, como algunas de las que están aquí harán algo pronto, pues me encargaron también el cartel de resucitado. Y vi allí un estandarte muy antiguo que tenía, porque los estandartes antes se montaban con fotografías de estas, de aquellas antiquísimas. Y lo vi y digo, pues ya tengo aquí la pintura de esos, con la cara de la Virgen que tiene. Y cogí y le hice el estandarte este antiguo, con todos los bordados que tenía, todo a colores planos, todo en acrílico prácticamente. Y le hice el estandarte al resucitado de Nerja. Claro, ya allí de uno se lo pasan al otro y del otro al otro. Y este es el tercer. Este es el tercer cartel oficial que hago de la ocupación de Semana Santa de Vélez. En una década hice los tres.
de Medinaceli, me lo pidió la cofradía. Y Ahí sí pintaste el Medinaceli. Medinaceli. Ahí lo pintó a la santa. No, pero hice una Pero ahí está, hice una referencia de la santa. Porque la vela que hay en la tulipa y la medalla esta cogida ahí de los faroles, que parece que están encendidos, que se llama el Pillo era la Santa María Magdalena y la vela del toro que tiene la vela de... Una pregunta que me surge que se me va a tener preparada. Cuando te hacen un encargo, tú directamente ya ven, o lo vas haciendo sobre la marcha o te lo planteas ya el cuadro, digamos, tipo cartel, porque ya sé que tipo olivo no, tipo cartel. Imágenes que meto, que no meto, que la cofradía no se... ¿Sabes? Porque lo que me hablaba antes. Con los cofrades y una sensibilidad. Es yendo con sensibilidad y no son tres dioses. Bueno, te lo preparas. Cuando te hacen un encargo, tú por regla general ves lo que tiene la cofradía. Y es un cartel oficial con más Eso. todavía. Porque es representando la cofradía de Vélez, que la Semana Santa de Vélez es una de las más importantes de Andalucía. Entonces, hacer un cartel oficial, Antonio lo tiene, Antonio Bardé hizo el 2015 del Huerto también, y tiene 3 carteles o 4 de agrupación. Entonces, para uno es un orgullo. Yo, que cuando me cargaron el primero, pues estaba que no digo ya. Entonces, Este es del 20, de cómo hacer la composición del cuadro. La composición, si te viene la idea, miro lo que tiene la poco a cofradía esa, miro lo que tiene la agrupación esa, y después pues me pongo a planificar. Y yo casi todo lo suelo dibujar. Tengo la cosa de que preparo el lienzo, la tabla, lo que sea, y con acrílico manso. Sitúo las cosas, si no me gusta la quito y pongo borra y empieza otra vez. así, que no llevo una... Ahí está mi mujer presente, que lo sabe, no llevo una cosa milimetrada con fotografía, llevo un montaje, pongo hasta aquí, lo otro yo. Eso es verídico, ¿eh? Yo varios días me dejaba el cuadro por la noche de una manera, me lo entraba por la mañana y la había borrado entero Con carteles y ya había cambiado todo. Con carteles terminados lo he hecho así. Y he ido equilibrando, acoplando un lado al otro. En un lado poner las firmas, en el otro poner lo otro para que esté equilibrado, en fin. Y ya te digo. Este año nos dio tiempo a presentar el cartel, pero ya ese año se presentó el cartel en Fitur, se presentó el cartel en Fitur y fui con Sansi, con el hermano mayor de la agrupación, a Madrid, se presentó allí, porque los 3 se presentaron en Fitur. Y por el camino aproveché para decirle que tenía que hablar con los hermanos mayores y a los pintores había que pagar. ¿Cómo? Como te estoy diciendo, 1000 euros mínimo. Pero eso ¿cómo vas a hacer? Dice, ¿cómo vas a hacer? Tú hablas con los hermanos mayores y tú les dices que los pintores de aquí para adelante, es que yo no hablo por mí, a mí no me lo pague, pero tienes que pagarle, que eso tiene unos gastos, tiene unas cosas. ¿Es verdad o mentira, Manolo? Hay que pagarle las cofradías que no veas. Y mi sorpresa fue cuando llegué a verle a los pocos días, me llamó y me dijo, se le va a pagar a los pintores los carteles, hombre, pero no le vamos a pagar 1000 euros, le vamos a pagar 800. Digo, mira, ya por lo menos hemos adelantado algo. Y a ti también te lo voy a pagar. Digo, de maravilla. Pero al año siguiente lo hizo José Carlos Sica, que fue también el COVID, que ese ni salió la gran en el 21. Y cuando le pagaron, dije, Carlos, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Digo, pues pregunta a la San, sí, lo que ha pasado. Porque yo le dije que lo mismo que le he dicho al Huerto y dicho a todo el mundo. Los pintores algo tienen que cobrar. Porque hay que comer, hay que... Y que quiera que no quiera, uno tiene una ayuda con eso, es importante. Pues sí, después vino una época, o ha venido una época un poquito más turbia, el COVID, los 2 años que hemos estado, pero tú no has parado de pintar. Yo la mitad de las tablillas que tenía en Nerja la he pintado todas de los COVID para... Claro, en todo ese tiempo. No el año 22, que fue cuando volvimos a tener Semana Santa, pues te hacen el encargo también de la salida de Dolores, del Martes Santo de Dolores. Y después, pues ya de ese pasamos a este año. Me hice el cartel a Dolores, también de Vélez, que también se lo doné. Un cartel grande también, en fin. Y ya, pues el último ha sido el Nazareno de Nerja, que lo ha hecho Begoña, que lo ha hecho Bardé, que lo ha hecho Antonio Hidalgo, y no sé si me debo a alguien atrás de los que hay aquí, porque lo van haciendo cada año un pinto, Y me llamaron a mí y yo digo, yo no tengo ya el paño Verónica que lo procesiona, ¿para qué quiero otra cosa mía? Dice, no, y te pagamos lo que tú quieras cobrar. ¿Vale? Y digo, yo no soy pesetero, pero ya la había hecho el paño Verónica, se la había regalado. Entonces, pues, es la realidad. Es la realidad. Entonces se lo hice y le hice la pintura, le tocaba la 10ª estación.
La 10ª estación de tocar. Y cuando hablaron conmigo, digo, parece que yo hable contigo porque es la realidad. Digo, el nazareno no tiene cuerpo. ¿Cómo pinto yo un cuerpo desnudo de un nazareno que no tiene cuerpo? Y digo, pues tú da la paña como sea, pero tú tienes que pintarme la 10ª estación. Entonces tomé la idea de hacer un óvalo así, un tipo antiguo, no tiene un brillo, el óvalo muy antiguo, así, una cosa rara, con los colores planos alrededor, y pinté la imagen del Cristo arriba, con la túnica y todo, que ya lo viste allí en Nerja, que no tiene nada que ver con la fotografía del cartel, porque eso es otra desgracia que tenemos los pintores, Los carteles. que no hacen ni un cartel en condiciones, y cualquiera le dice algo a Ari. Eso ha sido la Él última. tiene ya montado en el Sí. Via Cruz. Eso cuando se presentó, ¿sí? Aquí se ve de otra forma, se ve mejor. Tuvieron todo Ese es más bonito. que llovía más aquella noche. Y ahí, en esa exposición, salió que el alcalde y la concejala de Cultura me dijo, tienes que volver a exponer otra vez en Nerja porque pusiste en el 16 y queremos ver tus olivos que otra vez. Yo no tengo obra, yo me faltan muchos cuadros y tal igual. Nosotros vamos a planificar, digo, mira, a mí la única fecha que me gusta es la segunda quincena de septiembre, que fue cuando expuse la otra vez, que ya hay menos gente de San Cleo y cosas de esas, hay más gente sentada allí. Y dice, bueno, pues ya está, pues ya te avisamos con los tipos, es que yo no tengo cuadros, total. Que no querías poner en el que cuadro, no, bueno, ser realista. le di a mi hija, porque estoy pendiente de unas pruebas que Que no no sé de las quería. manos y tal igual, que si me llamaban, que esto con lo otro, que yo no me comprometía a hacer la posición en Nerja. Ya me asusaron un poquillo. Un poquillo bastante. Y ya pues Pues le has puesto hace un mes, vaya. sí, hace un mes hice unos pocos de cuadros de técnica mixta en papel caballo, que lo viste allí, que eran bastante, que gustó mucho a la gente, y se montaron 38 obras, con que muy contento de la exposición, y ahora pues... ¿Y el resultado cuál ha sido de la exposición? El resultado, Que no quería ir. el resultado, Y eso que no quería ir. el resultado que no he querido ir es que fue Hombre, maravilloso, Qué bien. porque yo creo que un La verdad que 30 sí. y tanto por ciento más salió de obras que han ido a un dibujo a Australia, que hubo que envolverlo en un tubo, de uno de los olivos que tenía en primer plano allí, otro la paleta a Escocia, o sea, porque ahí va mucho extranjero y gente de aquí también, ¿no? Personas de aquí. Y se vendieron varios cuadros para fuera de... Qué bien. Y otro que se vendió para Estados Unidos, que se recogió una vez de todo, pero valía tanto mandarlo a Estados Unidos porque estaba eso en tabla, uno que tenía yo al principio, que era al final del camino, que era muy bonito. Y tuvimos que decirle, pues me la está llevando Fernando Gil allí. Y yo también iba todos los días, yo iba 4 veces al día allí. Y entonces pues vimos que costaba, el cuadro nos decía eran 4.000 euros, 4.000 y pico euros, y costaba 2.000 y pico euros más mandarlo a Estados Unidos. Entonces le dijimos, se le devolvió y se le dijo que si buscaba quien se lo llevara más barato y si no nos quedamos con el cuadro. Y en mi casa está. bueno, Como ha quitado alguno, pues vuelto ya a vendrá la poner. exposición. Ya. Aquí, mira, aquí se ven cuadros de algunos de los que han estado puestos allí. Sí. También diferentes formatos. Sí, ahí. Porque siempre, no sé si fue Evaristo el que me lo dijo, me lo dijeron algunos, o no sé si fue Antonio, ¿eh? Porque a la hora de poner allí hay que llevar dimensiones pequeñas, un poco Asequibles, más asequibles asequibles. para todas las personas. Si es un cuadro grande, todo el mundo ni lo puede comprar ni tiene espacio en su casa. Entonces llevaba cuadros de varias dimensiones y la verdad es que me gustó bastante y muy contento con la exposición. Pues sí. Pues ya estas son tablas de... Sí, esos son muy alargaditos y estrechos Sí, y sí. pequeñitos, pero Sí. alargados. Sí. De esos pequeñitos prácticamente se vendieron todos, porque esos eran de precio más... Yo tuve la suerte que algunos amigos me compraron. Aparte de los extranjeros también. Del gremio, aparte de amigos del gremio y aparte de gente de Baile, que cuando que uno quiera que no quiera. A pasar que yo me estoy enamorada. Ah, este tiene 2 metros, sobre 2 metros, 1 metro y algo. Tiene ahí una profundidad que no ves. Y... 2 metros y pico, pues uno ya lo tiene. Además tiene una luz, aquí en la foto no tiene que tiene una luz que no vea. Las luces de los troncones, en fin. Y el infinito que hay allá al final, los nublados, eso es espectacular. Este también es bonito, con el pantano ahí detrás. En fin. De muchos gustos y de muchos colores, y cada uno, pues, cuando pinta olivo y tiene 38 obras allí,
son todas distintas porque prácticamente las hago todas, pues prácticamente me pongo lo que he contado antes. Y de cabeza, más aquí, más allá. Que no me gusta, como es acrílico, no hay problema. Da la inclinación de nuevo y empieza de Eso nuevo. da ganas de tirarte ahí en ¿A la... dónde? El que has pasado antes. Este es Después el los camino, títulos- el que los te títulos quería, también que se te quería recuerdan. llevar. Este tuvo 2 novios, 3, porque esto mi gente, antes de estar Fernando aquí, lo tuviste medio palabrado. Al americano. Después vino una holandesa o algo de eso y también le gustaba. Y después ni uno ni el otro ni el otro, porque me costaba mucho mandarlo porque está sentable. Pero bueno, La tabla la americana es que no le cabía. la tabla es el problema que tiene, que la tabla pesa y el lienzo lo puedes liar, pero a mí es que me encanta pintar en tabla, te da un soporte, los carteles que han salido ahí casi todos están en tabla. Pues nada, pues hemos hecho una trayectoria desde tu infancia hasta lo último más reciente y yo la pregunta que queda ya es que cuáles son los proyectos que tienes ahora mismo. Carteles por ahora no, ¿no? Proyectos ahora mismo de Semana Santa no porque no te digan cosas, Tu mujer dice que no. pero mi mujer le teme mucho no a que yo pinte el cartel, al protocolo. Sí, pero el protocolo Eso de que ella se tiene que poner la segunda, la tercera fila, ahora cuando le dije que iba a presentar a Rafael Jurado y a mi amiga Lidia Merca, dice, es que luego después me sientan en la segunda o la tercera fila. ¿Tú qué tienes que ver con eso? Bueno, cuando hice lo de la Virgen de los Remedios que hemos hablado, se puso en la última fila. Y fue, no sé si fue el hijo de María Reme o Mari, pues y la llevó para adelante y la puso en la tercera fila, porque ella del protocolo no quiere saber nada. Ella dice que el pintor soy yo y que proyectos, ¿no? Proyectos de Semana Santa que yo sé a nada, pero seguir pintando hasta que me vaya para allá. Esa es la ilusión de mi vida, que voy a estar pintando. Bueno, de hecho tengo el estudio, lo tenía afuera en un piso y Lo que pasa es que ahora tendrás que empezar con todas las obras que has vendido. ahora es que ahí me falta mucho. Pues a pintar. Entonces habrá que pintar Aparte de cuidar a la nieta, bueno, la tinta la tenemos todos los días. Y dibujar, pues dibujaré también cosas de tinta, porque la tinta me gusta mucho. Pero yo la soltura que tengo con mis pinceles y con mi olivo, que no te piden nada. Todo lo que le hagas y le lleves la rama donde la lleves, te la agradecen. Yo tengo una libertad ahí enorme, cuando en los carteles no. Los carteles tienen que llevar más rigidez, que lo sabes tú. Y Begoña, y bueno, Antonio y todo el que pinta carteles. Y de las imágenes religiosas, eso con la iglesia hemos tocado. nunca mejor dicho. Nunca me he dicho, Bueno, pues yo por mi parte creo que hemos hecho un recorrido a toda la vida, trayectoria, anécdotas. desde la niñez, que me llamaban, eso no lo he dicho, me llamaban en la Pues calle, te quedará me todavía. llamaban en la calle Carrasco el niño del escalón. ¿Por qué? Porque como mi madre trabajaba, mi tía y mi tío eran mayores y los otros, pues ni había feria, ni la Semana Santa, ni había nada de nada. Yo era la sillita danesa que me compraron cuando pequeño, que pintaba en otra silla danesa, dibujaba allí igual, y estaba otro día Fermín Domínguez, que está ahí, que es el hermano mayor ahora mismo de la humildad, vivía también en la casa porque era una casa de vecinos con 5 familias, de lo que había antiguamente, vivían las familias, y mi abuela vivía en una casa de esas. Pues siempre que bajaba, cuando me presentó el cartel del Coronado en 2006, lo recreó porque él nació allí en la casa. Y yo siempre estaba tareado en la silla de Nea y cuando no sentaba en el escalón, viendo a los niños de ir para la feria por el otro lado. La vida. Cuando ya me fui a trabajar, ya la cosa cambió un poquillo. Ya decía mi madre, ¿dónde ando? Digo, porque no me veo el pelo ya ni. Pero me tenían También hijo único. tan tapado. Mi abuela me acompañaba en un colegio de Don Juan, que ahí te ha visto las fotos, con que Pepe desarrolló, que allí vimos 41, 42 para maestros solos, Y algunos 2 años mayores que nosotros, 3 años, otros más. Y me acercaba al colegio, estamos hablando de 11 años, 10 años. Y eso que dicen ahora que hacen bullying, ¿cómo se llama? Bullying. A mí me lo hacían, porque mi abuela me acompañaba por ahí. O sea, el bullying existió siempre. me lo que hacían, pasa ahora. se metían conmigo, que si el niñito, que si lo llevan, lo que había me creo. Yo no hacía caso a nadie, porque yo siempre he ido por libre a mi aire y ya está. Pero que con todo. Claro, la gracia a los dos, porque yo creo que ha sido bastante interesante conocer un poquito más de toda tu trayectoria, de toda tu obra y también de todas las técnicas que puedes utilizar. No sé si alguno tenía alguna duda o queréis comentar Yo alguna. tengo la curiosidad de...
has dicho que te imaginas siempre todos los paisajes. Por regla general, casi todo lo hago de imaginación. Los infinitos y, hombre, algunas veces, depende de lo que sea, tienes que tirar una fotografía. Que alguien que te la pasa, como tu marido me ha dicho, mira, Carlos, tengo esto. Pero después yo lo cambio totalmente. Y casi siempre me pongo ahí con las dimensiones que tenga, hombre, siendo cosas de mis paisajes. Que yo los llevo y los traigo donde me da la gana. Porque yo hago las profundidades de los cielos y eso, como te he dicho antes, hago 4 trazos y lo mancho en acrílico, la principal, que no me gusta, pues lo cambio. Y voy trabajándolo sobre el terreno. Por eso hay 38 obras, ahora 50 y no habrá ni una igual. Porque yo hago un color ahora y hago unos verdes y mezclo ahí 3 o 4 colores y mañana voy a rectificarlo y no sé cómo es el color. Porque en la paleta yo no tengo colores que hay el oliva, el otro, el vejiga, el otro. Se utiliza, pero casi siempre compuesto. De todas maneras, yo creo que la fotografía también es un mundo que es atrayente también, porque si no puedes ir a un sitio y hay esa grandeza de la fotografía, tampoco pasa nada. Porque ya Antonio López me lo decía, que los reyes de España los pintó de una foto verdadera. Pero es que, Antonio, eso no es malo, vaya, pintar de una fotografía no pasa nada. O sea, copiar un paisaje del paisaje. Yo he estado siempre en la calle también pintando, tú lo sabes, en el Caballete, pero que después de venir la fotografía era más cómodo. Pero cuando tú haces, por ejemplo, una cosa cofrade, una cofradía, tienes que trabajar la fotografía con pantalones. Lo otro te da otra libertad. Tú, por ejemplo, el trabajo que haces de tus bodegones, tus cosas de igual, pues tienes que estar. Pero es que lo mío es que es distinto. Lo más es que te da otra libertad distinta a la rigidez, por ejemplo, que haces tú, que hace Rafael Jurado, que es más espontáneo. Tú idealiza, Carlos. Idealiza. Sí, que no es que no tenga capos caros, que si necesito una fotografía para hacer cualquier cosa o para ver las profundidades o lo que sea, pues la utilizo. Pero utilizo mucho más, bueno, la fotografía para los carteles sacros es que hay que utilizarla por pantalones. Yo te voy a mandar la que te he traído de la Toscana. Sí, me ha gustado bastante. Claro, Carlos, tú sabes que nosotros nos conocemos del sector del automóvil. Yo voy a la recambista y tú venías ahí a comprar piezas de automoción. He visto que no hace mención a estas temáticas. ¿Ha habido algún cuadro en especial que haya reflejado? En los dibujos a tinta, si has observado, hay algunas chapas rotas ahí, algunas cosas, que lo que hacía mucho Juan Jurado Lorca en su óleo, pero yo es que había vivido eso, porque yo el oficio que hice fue de chapista. Las zapas arrugadas, yo después el oficio que aprendí, porque había que aprender un oficio para el día de mañana. Por eso es que la pintura era de bohemio y cosas de eso. Entonces, pues se ven en algunas plumillas mías de las máquinas de coser eso, se ven como unas zapas revueltas y unos tubos y una historia, pero después en mis cuadros de color no lo he utilizado. No, nunca. Eso de los tornillos, las tornillas, como hace Antonio, como hace Pepe Casamayor en su escultura, en sus cosas. Pues ya ves tú, si uno ha trabajado. Los tornillos a mí también me vienen por una. Estuve trabajando con mi tío y Diego Díaz y los. Ya ves, Diego Díaz sí había. El tornillo. Pero. ¿No tenés que quitar cuadro de tornillos, papá? No, yo lo que pasa. Hombre, también hay. Busca uno, intenta uno. Cuando llega el momento de los dibujos y de las publicidades, intenta definirte por una obra. Porque tú ves un cuadro de Antonio Bardés y sabes que es de Antonio Bardés. Y veo un cuadro de Hidalgo y sabes que pero es que veo un cuadro de Rafael Jurado y sabes que es de Rafael Jurado. Entonces yo buscaba que es muy difícil definirse en una obra, por lo menos para mí, yo lo veo muy difícil. Manolo Rincón no tiene problema. ¿Sabes qué es de Manolo Rincón? Así tenemos. Es una de Manuel. O más, la definición de una obra, entonces yo buscaba y yo decía, bueno, Antonio Bardés hace unos paisajes maravillosos, unas composiciones maravillosas. Antonio Hidalgo tiene su mundo que yo pensaba, bueno, y yo de siempre he hecho mucho olivo, ¿por qué no me salgo yo? Y entonces en 2001, que nos hablaba, 2001, 2002, se hizo la exposición de Emiliana, donde tuvimos 4, Pepe Casamayor, el que para descanse. No, Hijano no. No, porque tengo el nombre aquí en la punta de la lengua. Begoña, que murió de pronto, que Navarta. Pepe Casamayor, Navarta, Antonio Grande y yo estuvimos en el año 2000 o 2001 en el Castillo de Emiliana.
que Se han pasado una vamos a una ver. positiva. Entonces, allí fue donde empecé yo con los cuadros, que llevé unos pocos de cuadros grandes todos los libros. Que me pasó una anécdota, pero no la voy a contar porque no la vaya a creer. Que no nos vamos más. Yo me creía que me iba a quedar corta, digo, Bueno, no quedamos cortas. en un segundo te la cuento. Hubo un señor de Málaga que me apalabró un cuadro que en aquel tiempo eran 6.000 euros. Y ya lo digo porque ya hace tantos años que ya estamos hablando del año 2000. Le dio una seña al que estaba allí en la galería. Y cuando llegó la hora de terminar la exposición, no vino por el cuadro. Entonces Antonio Aranda le vendió uno, se puso en contacto con él y se lo llevó, y el tío no creo que va con una historia rara. Y a mí no me llamó. No sé, fueron 2 o 3.000 euros, la mitad. Y no me llamó, y un día, otro día, un año, otro año, y al final se lo vendí a un cliente de aquí de Vélez. Con los años, yo no decía que el hombre se murió, o que le dieron la carta, porque por lo olvidó. compraba muchas obras de todos los pintores y creo que tenía en el almacén y en el polígono ganado de pintura. Y ocurrió así de esa forma, y después pues se lo vendí a un cliente. Años guardado porque digo, si viene el hombre, yo le doy el dinero que es tuyo. Porque ya el cuadro de con imágenes proyectadas. No, sí. ¿Cómo es eso que no haces bocetos de las obras o la obra del boceto es la obra del artista la que prácticamente va realizando el proceso de obra? Yo te lo he dicho antes, hombre, a la hora de hacer a ver una cara o cualquier cosa, ahí está perfecto. Además yo que me contaba una anécdota en Nerja el otro día, de cuando éramos niños, de una virgen que estaba pintando y no me salía bien la narita. Y claro, pues más de una vez y más de dos, ya ha dicho mi hija, la cara de la Virgen de los Dolores la hice por 3 o 4 veces. Porque dibujo y manso, y si no me gusta cómo está, ni cuadriculo ni nada, y después que hay que una foto o cualquier cosa, porque una cosa y hay que cuadricularla o lo que sea, pues te cuadricula. No me refiero a cuadricular o no cuadricular, sino me refiero a lo que es el alma de la obra, la que va a ser obra final. Yo no suelo hacer bocetos. Se hace boceto. Lo mismo en el cartel de Casalina y de la Veladilla hice un boceto, algunas veces no, pero después es que son muy cambiantes. Y es que prácticamente es donde destaca prácticamente que esa obra es tuya. Sí. Pero la obra está ahí. Es que Luis, yo no es que te lo estoy diciendo yo, aquí está mi familia. Yo he tenido un cuadro listo, ese que he contado de Pepe y Conde, listo por la noche, ver cuadro de caballo y por la mañana encontrar el cuadro blanco y hacerlo de nuevo. No, eso es. Sí, lo he hecho más de una vez. Me acuerdo sobre todo de mi época que yo vivía con él, que tenía el estudio en la habitación y yo me levantaba por la mañana y me caché con mi padre. Es que es más libre. Y la llevaba a la no, por eso yo le ponía una cosa, pero por lo que puede permitir. Claro. Ya está. Pues ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha contado cosas de mi vida que ni mis hijos mismos sabían. Son anécdotas de... Pues ya está. Pues nada. Pues muchas gracias a todos. Hola. Aquí va Bellavista.
Venga, que yo me lleve algo. Ahora estarán ellos. Uy, ¿te corta aquí o qué?